34. Marcos 5, del 25 al 34, dice de esta manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, tomen asiento, voy a dejar con el pastor Rodrigo. Los niños pueden pasar a sus clases. Seguimos con nuestra serie expositiva de Marcos. Déjame hacer una pequeña introducción, o a modo de introducción. Me imagino que cuando ves una película te has dado cuenta, y generalmente en una película de guerra, que a pesar que hay muchos personajes alrededor que hacen que la escena sea más realista, aún así se concentra toda la historia a veces en uno o en un puñado de personajes. El objetivo del director es darnos a conocer detalles de la vida de estos personajes y cómo es relevante para la historia en su conjunto. Tal es el caso de la mujer del flujo de sangre, que, como habíamos dicho, es el milagro dentro del milagro, ¿verdad? Mientras que Jesús iba camino a la casa de Jairo. La semana pasada estamos desarrollando la forma en que Jesús muestra su amor y su autoridad sobre la muerte, pero que ese poder se manifestó en medio de un drama familiar. O sea, mejor dicho, Jesús no simplemente había hecho este milagro de forma aislada, no simplemente fue al cementerio y levantó, él pudo haber levantado a todos los muertos. Él eligió este drama familiar. Él dirigió este caso de debilidad, de dolor, para mostrar su poder. Y ahora en este caso no es diferente. En el caso de la mujer en el flujo de sangre no es diferente. Quizás a veces nos concentramos mucho en lo externo, en la situación que está enfrentando esta mujer, pero como vamos a ver, esto no es un simple caso de una enfermedad física, no es simplemente una hemorragia que ha durado por 12 años, hay algo más.
No es solamente una curación o una sanación física lo que va a hacer Jesús. Cuando leemos los textos que el hermano Guillermo expuso, el énfasis de Marcos es bastante claro. Jesús muestra su amor y su compasión al liberar a una mujer de su aflicción, llamándola a una relación personal. Ese es el énfasis de los versículos que hemos leído. Ahora, teniendo eso en cuenta, nosotros bien podríamos decir que podemos ir a Jesús con toda confianza en medio de la aflicción, porque Él es nuestro Salvador compasivo y personal, que es el título del sermón de hoy. Jesús, nuestro Salvador compasivo y personal. Creo que la actitud de esta mujer, incluso en medio del sufrimiento, en medio de esta gran aflicción, sirve como ejemplo de a quién debiéramos acudir en medio de nuestras aflicciones. Pero aparte de eso, no solamente es un ejemplo de lo que la mujer hizo, también muestra el gran poder y la compasión de Jesús. Y que Él no es un Salvador lejano, sino que es un Salvador personal, alguien que nos llama a una relación personal e íntima. Y es a partir de esa relación que adquirimos una nueva identidad. Así que vamos a ver dos puntos de esta historia. Vamos a tener en cuenta lo que la mujer hizo y vamos a ver que solo en Jesús hay una verdadera restauración. Versículo del 25 al 29. Solo en Jesús hay verdadera restauración. Versículo del 30 al 34, solo en Jesús hay verdadera identidad. Solo en Jesús hay verdadera identidad. Y les pido, hermanos, que me ayuden en oración. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine para poder comprender y exponer su palabra como Él ha intencionado. Amado Padre, nos humillamos delante de ti. Y tú que eres el dador del conocimiento, tú que eres dador de entendimiento, Señor, te pedimos que en este momento, por medio de tu Espíritu, tú nos ayudes tanto a exponer la palabra. Ayúdame, Señor, en mis debilidades, pero también te pido que ayudes también a mis hermanos que se disponen a escuchar tu palabra. Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que discierne nuestras intenciones. Señor, que muestre la gloria de tu Hijo Cristo. En Él hemos orado. Amén. El aislamiento, la soledad, la desesperanza, la culpa, la vergüenza, quizás son solo algunas de las emociones que esta mujer estaba experimentando. Emociones con las cuales nosotros bien nos podríamos relacionar, identificar. Estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado alguna de estas emociones o quizás todas juntas. Sentirnos aislados, sentirnos completamente solos, caer en la desesperanza, la culpa, la vergüenza. Así que por un lado podemos entender el gran peso que estas emociones tienen en nuestro corazón. Algunas veces, y desgraciadamente, con mucha tristeza, hemos escuchado a algunos cristianos decir que como cristianos no debiéramos experimentar estas emociones. No debemos sentirnos solos, no debemos sentir tristezas, no debemos sentir soledad o dolor profundo. Y creo que es un terrible consejo o algo terrible que decirle esto a alguien que está enfrentando estas emociones. No las experimente, automáticamente la persona no las va a experimentar. Lo que tenemos que hacer es señalar una y otra vez hacia aquel que tiene el poder para restaurar nuestra vida y nuestro corazón. Que podamos ir a Él, aún en medio de la vergüenza, aún en medio del dolor, aún en medio de sentimientos de soledad, porque delante de Él no necesitamos máscaras. En nuestra intimidad con el Señor, yo puedo decirle, este soy yo. Es diferente cuando aquí nos reunimos, hermanos, todos de alguna manera usamos una pequeña máscara.
Todos. Todos siempre venimos ocultando algo de lo que está en nuestro corazón. No estoy hablando de una hipocresía, hermanos, en sí, sino que hay ciertas cosas que nos reservamos, no venimos y exponemos todas las emociones que están en nuestro corazón. Pero delante del Señor, seas de 80 años, seas de 14 años, seas un joven, puedes ir delante del Señor y decirle: este soy yo. Estas son las cosas que estoy experimentando. El libro de Hebreos nos dice que ante Él todas las cosas están desnudas. Entonces tu corazón, mi corazón está completamente desnudo delante de Él. Mi corazón, y con cada una de sus sensaciones, está al descubierto delante de Él. No tengo que ocultarle nada a Él. Por eso acudo a Él. Confío que Él es quien sostiene mi frágil corazón. Y esa fue la actitud de esta mujer, que en medio de un sufrimiento que la condenó a vivir de una manera aislada, y ojo, no solo en medio de la sociedad, sino también aislada de asuntos religiosos, porque si recordamos, ella no podía ejercer libremente su adoración por lo que estaba sufriendo. Así que este caso es un caso ante los ojos de la sociedad, un caso indeseable. Ante los líderes religiosos, ella debía ser excluida de todo acto religioso. Así que sin duda es una situación desesperada la que esta mujer enfrenta. Y vemos cómo Marcos describe a esta mujer y por qué Jesús se detiene intencionalmente en medio de su camino. Miren el versículo 25 conmigo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice Marcos, y aparece esta mujer en medio de la urgencia del caso de la hija de Jairo, como estos personajes de película, ¿verdad?, que habíamos dicho, que es necesario detenerse a ver. Hay algo en particular que Marcos quiere que veamos al introducir a esta mujer en la historia. No porque ella vaya a ser protagonista, pero a causa de la maravilla que Jesús estaba a punto de hacer en la vida de esta mujer. Esta mujer, nos dice el texto, que sufrió durante 12 años de un flujo de sangre constante, una hemorragia constante. Lo interesante es que Marcos no nos la presenta como la hija de tal, o la mujer de tal, o la mujer que ejercía tal profesión, o si vino de la región más allá del Jordán. No nos la presenta de esa manera. Marcos nos deja ver que esta mujer es simplemente identificada por su sufrimiento físico. Seguro así la conocían en medio de la sociedad. La mujer que sufre esta hemorragia. No encontraba ella gracia ni misericordia en nadie. Y esto tuvo grandes repercusiones dentro de la sociedad judía. Ahora, quizás podemos preguntarle al texto en esa altura por qué es necesario que Marcos nos dé el detalle de este mal que oprimía a esta mujer. Es necesario que entendamos, hermanos, el contexto religioso de lo que está pasando aquí para poder ver la urgencia y el desespero que esta mujer atravesaba, más allá de su estado físico. Más allá de que padece una hemorragia constante, ella ha tenido un sufrimiento emocional, experimentaba una exclusión de todos los actos religiosos, como hemos dicho. Mire el libro de Levíticos, en el capítulo 15, versículo del 25 en adelante, dice: la mujer, cuando siga el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tenga más de lo que acostumbra, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Toda cama en la que duerma, todo el tiempo de su flujo será la cama, tal y como su hábito, inmunda. Y todo mueble en el cual se sentare será inmundo. Cualquiera que toque estas cosas será inmundo.
y lavará sus vestidos y se lavará con agua y será impuro hasta el anochecer. Cuando esté libre de su flujo, contará 7 días y después de eso será purificada. Al 8º día tomará consigo 2 tórtolas, 2 palomas y se las llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de la una ofrenda por el pecado, de la otra holocausto, y el sacerdote purificará delante de Jehová el flujo de su inmundicia. Más allá, en el libro de Números, en el capítulo 5, lo pueden buscar después en su casa, dice así: echarás fuera del campamento a todo leproso y a toda que padezca de flujo de sangre, y a todo aquel que sea impuro por la causa de un muerto, y echarás fuera a hombres y mujeres, para que no sea profano el campamento en el cual habito en medio de ellos. El sufrimiento de esta mujer va más allá de una simple enfermedad, hermano. Va más allá que esta enfermedad terrible. Su dolor era tan profundo que ni siquiera podía ir al templo a adorar a Dios. Ni siquiera podía acercarse a rogarle por esta situación. 12 largos años sufriendo lo mismo. Y como si no fuera suficiente, aparte del dolor físico y emocional y el hecho de estar completamente aislada, había traído otras consecuencias. Mire el versículo 26. Y había sufrido mucho de manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer ha buscado todos los medios posibles para encontrar una solución a su gran problema. Lo único que ha conseguido es acabar peor de lo que empezó. Sufrió mucho, dice, a manos de muchos médicos. Sufrió tanto que ha gastado todo lo que tenía, lo cual nos dice que posiblemente era una mujer indigente, que no tenía ni hogar. Lo más probable es que no tenía ni siquiera marido, porque era considerada inmunda. Al hombre no se le permitía tocar a una mujer con flujo de sangre. Lo que también nos puede llevar a la conclusión que era una mujer que tenía un vientre estéril. Así que la vida presente de esta mujer y el futuro se veía en completa desdicha, en completa desesperanza. Había sufrido mucho y en nada le había beneficiado los recursos que ella había buscado para ayudar a mejorar su situación. Por lo contrario, simplemente está peor. ¿Qué esperanza puede tener una persona en medio de esta situación, hermanos? Ahora, tal vez te está dando vuelta en la cabeza, si es la primera vez que lees el libro de Levítico, ¿por qué esa ley tan severa en el libro de Levítico? Quizás tú dices, eso no es justo. Para no andar en todos los detalles, algún día predicaremos positivamente todo Levítico. Este es en sí el mensaje de Levítico. El Señor había prometido estar con su pueblo, permanecer con su pueblo. Caminó con ellos a través del desierto, habitó en medio de su pueblo, pero el pecado del hombre puso una restricción y ahora tenía que ver algo que no permitiera la entrada a la presencia misma de Dios. Restringió el acceso directo a la presencia de Dios. Y todas estas leyes, incluyendo la ley dietética de animales inmundos, fueron necesarias para hacernos ver lo horrendo del pecado y cómo cada una de estas condiciones, ya sea el flujo de sangre, ya sea la lepra, sea la caspa y cuantas cosas encontramos en el libro de Levítico, todas estas apuntan a una esperanza. Tenía que venir alguien que pudiera liberarnos de las horrendas consecuencias del pecado. Como dice al final de la cita de Levítico, necesitábamos un sacerdote que purificara delante de Jehová toda inmundicia y para siempre. Así que no luchen mucho con el libro de Levíticos. Salud. Tenía que venir alguien que pudiera liberarnos de las consecuencias del pecado. Tenía que venir alguien que pudiera limpiar la horrenda condición en la que se encuentra el hombre.
Esta condición de la que el hombre mismo por sus recursos no puede ser liberado. No importa cuánto gastes o cuánto te esfuerces como esta mujer, todas estas condiciones físicas apuntan a una condición espiritual, el pecado que nos separa de Dios. Como nos encontramos alejados de su presencia, así como la mujer del flujo de sangre. Ella lo intentó, no se puede decir que no lo intentó, médico tras médico, nada le ayudó. Y hermano, yo conozco personas que en su sufrimiento, en su miseria, en su dolor, en medio de su vergüenza, incluso en medio de situaciones que viven como consecuencia de su pecado, aún así buscan una y otra vez la manera de encontrar una solución a su problema, una solución externa, y solo le va de mal en peor. Porque el problema no es únicamente externo, el problema es interno, es un problema del corazón. La miseria del hombre no es solo una miseria externa. La miseria del hombre es encontrarse completamente destituido y enemistado de su Hacedor. Es encontrarse en completa guerra con Dios. Esa es la miseria que el hombre debe reconocer. Si tú dices, yo no estoy enemistado con Dios, yo no odio a Dios, debes empezar primero por ahí, aceptar que estás enemistado con Dios. Tu respuesta es evidente que no entiende la condición en la que tienes. Y esta condición espiritual de miseria, de enemistad con Dios, trae un dolor externo, trae consecuencias externas en nuestras relaciones interpersonales, en cómo interactuamos con el mundo. Va a traer todo tipo de vergüenza, va a traer miedo, va a traer ansiedades, va a traer dolor. Pero es ahí donde el Señor nos lleva. Cuando hemos gastado completamente todos nuestros propios recursos, cuando estamos al borde del desespero, nos encontramos completamente sin esperanza, es ahí cuando el Señor usa todo esto, y es necesario para que veamos nuestra miseria, la condición en que estamos, y poder levantar nuestros ojos y ver que nuestra esperanza está en Él. Es necesario que reconozcamos nuestra imposibilidad, nuestra incapacidad para mejorar nuestra condición espiritual. Estamos en bancarrota espiritual, hermanos. Fuera de Cristo. En Cristo hemos recibido todas las bendiciones espirituales. No hay forma que el hombre en sus propios recursos pueda mejorar su condición. Por lo que en medio de la desesperación, en medio de la falta de esperanza, ya que vivía esta mujer, algo sucede. Y algo maravilloso sucede. Y espero que eso es lo que suceda hoy aquí. Dice que ella oyó hablar de Jesús. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. No, hermano, esto no es una excusa para escuchar esa alabanza, si tocar el borde de su manto, hermano. No tiene nada que ver con esto. Ahora, yo supongo que ella ya había escuchado acerca de Jesús. Ya Jesús era muy popular. Y ella había escuchado todo lo que él estaba haciendo. Miles y miles de personas iban detrás de Jesús. Pero esta vez ella sabía que él estaba allí. Y era ahora o nunca. Su corazón estaba lleno de convicción. Aunque aún en medio de esta convicción quizás había una mezcla entre fe, una mezcla de vergüenza, un corazón contrito y humillado. Nos dice el texto que cuando escuchó de Jesús, vino por detrás de él. Y quizás este cuadro nos habla de la humillación y el miedo que ella sentía. Todas estas sensaciones recorrían su mente y su corazón. Pero su fe le decía, si tan solo puedo tocarlo, me salvaré. Sé que eres suficiente, le decía su fe. Pareciera que esto ella misma se decía. Sé que solo en Él puedo encontrar una verdadera restauración. Su miedo, su vergüenza no era mayor que la fe que tenía cuando vio a Jesús. Este temor la lleva a querer pasar desapercibido. La pregunta es ¿por qué?
Y me imagino que debe ser porque la ley misma decía que cualquiera que tocara una mujer o una persona inmunda también era considerado inmundo. La consecuencia de que Jesús hubiera sido tocado por esta mujer era que él iba a ser declarado impuro delante de todos también. Ahora me imagino que ante tanto miedo de ser acusada, prefirió ir de una manera callada, en su humillación, en su vergüenza, con los ojos puestos en Jesús y creyendo quién era Él y el poder que había en Él. Este es un gran problema que Marcos nos presenta. Un gran conflicto el de esta mujer, tanto física como espiritual. Ella no sabía muchas cosas, hermano. Ella no sabía quizás asuntos doctrinales. Pero llegó a la fe en Cristo solo reconociendo quién era Él. ¿Y no es así acaso como muchos de nosotros hemos llegado a Jesús? Tal vez no hemos sufrido lo que ha sufrido esta mujer. Tal vez no puedas identificarte del todo con el dolor que esta mujer está atravesando, pero hay una condición, hermanos, que todos nosotros compartíamos, la condición de estar completamente separados, apartados, destituidos de la gloria de Dios, y esto debido a nuestro pecado. Esta mujer tenía una identidad, un título, y desgraciadamente era como la gente la conocía. Era inmunda. Inmunda. Aunque esa palabra te suene chocante, y si tú crees que antes de Cristo no tenía la misma identidad, estás equivocado, estás equivocado. Éramos considerados inmundos, éramos considerados impuros, no podíamos entrar a la presencia de Dios. Por nuestro pecado no teníamos acceso a su presencia. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, no importa cuánto tú creas en tu Diosito. No tienes al Hijo, no tienes al Padre. Pero debido a la fe puesta en Él, no por el tamaño de su fe, hermano, es otro error, no por el tamaño, porque como vemos, parece ser una fe diminuta. Una fe temerosa. Pero esa poquita fe fue puesta en la persona correcta. El pastor David Barceló, en una predicación, compartió esta ilustración y dice que el día del Éxodo, antes del pueblo de Egipto salir, se encuentran dos israelitas y le dicen: ¿estás preparado para mañana? Y dice: sí, pero estoy bien nervioso. Dice: no, yo no sé qué va a pasar. Entonces el otro israelita le dice: ¿cómo que no sabe? El Señor ha dicho que marquemos los dinteles de la puerta con la sangre del cordero y no va a pasar nada. Dice: sí, yo sé. ¿Y lo pintaste? Claro, lo pinté, pero me muero de miedo, brother. Yo no sé lo que va a pasar, no sé si realmente se va a cumplir, no se va a cumplir. A lo mejor se muere mi hijo mayor, igual la pinté porque no sé lo que va a pasar. Dice: no, estate seguro, el Señor ha prometido. No, yo estoy seguro, pero igual tengo miedo. Y esa noche pasó el ángel de la muerte. Y la pregunta que hace este predicador, dice: ¿cuál de los dos creen ustedes que fue salvo? Ambos. Porque no es el tamaño de la fe, sino la fe en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que la fe de esta mujer, no podíamos decir que era una gran fe en ella misma, era una gran fe porque había creído en la persona correcta. Dice: enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es increíble, hermanos, lo que nos dice este texto. Y aquí hay dos factores que se muestran muy claros: el factor externo, la sanidad de la enfermedad que la definió por tanto tiempo, por el cual ya no sería conocida, ya las mujeres no conocerían más a esta mujer por su flujo de sangre, ni sería llamada inmunda. Pero otro factor importante: el gozo de su corazón de saber y reconocer que estaba completamente sanada de ese tormento, de esa aflicción. Podemos ver que hay un corazón ahora gozoso, porque ella sintió su sanidad. Ahora tenía convicción de que la fe que había depositado en Cristo, veía ella ahora esas marcas en su vida. No solo fue que su sangre se secó,
sino que ella también sintió cómo su cuerpo fue sanado. Hubo una restauración completa y verdadera. Ese peso, hermanos, que nos libramos de nuestros hombros cuando vamos a la cruz. Y como dice el himno, ¿no? En la cruz, yo primero vi la luz y la mancha de mi alma él lavó. Libre por fin de esa pesada carga que esta mujer llevaba. Ahora podía correr al templo para ofrecer su ofrenda de agradecimiento. Pero ya no sería así. Ya ella no adoraría ahí. Ahora tiene frente a ella el Señor mismo. Ahora frente a ella está aquel que ella tanto anhelaba para ir a adorar y pedirle por su sanidad. Estaba ahí delante de ella mismo. Ahora podía adorar al Señor libremente, así como tú y como yo. Ahora esa mujer que una vez tuvo un gran problema, una aflicción que la apartaba de Dios, ahora eso es cosa del pasado. Y como dice Pablo en la segunda carta a Corintios, es una nueva criatura porque las cosas viejas pasaron, todas las cosas fueron hechas nuevas. Ese mismo milagro, hermanos, en tu vida y en mi vida. Y en todo aquel que corre la cruz en arrepentimiento y fe. Puedes relacionarte con la mujer del flujo. Puede ver la forma en que Dios obró milagrosamente en ella y cómo así de la misma manera Él ha logrado milagrosamente en ti, en mí, librándonos de la condición y la condena del pecado. Lo que la ley señalaba y condenaba, que era imposible para aquellos que estaban bajo inmundicia entrar en comunión con Dios, lo que la ley nos recordaba a nosotros, que somos transgresores, culpables, impuros. Por gracia, hermanos, Cristo nos la quitó. Porque en su cuerpo mismo Él llevaría todas las consecuencias del pecado. Él mismo sería el sacrificio. Sacrificio perfecto, ofrenda agradable al Señor en pago por nuestra condición, que ahora estamos libres al fin como esta mujer. En Jesús hay verdadera restauración. No importa la condición en la que te halles, no importa la condición en que te encuentres, puede ser tan terrible como la condición de esta mujer, o puede ser simplemente como Lidia, una mujer piadosa. Las dos tan necesitadas de la gracia de Cristo. Pero ahora sucede algo extraño, si prestamos atención. Hay un pequeño intercambio de palabras entre Jesús con sus discípulos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Cuando él pregunta quién le había tocado, los discípulos parecieran burlarse de él. Hay tanta gente aquí y dices quién te ha tocado. Pero que hay un interés por parte del Señor y es un interés personal. Él no va a dejar simplemente a esta mujer así sola. Él no quiere que esta mujer pase desapercibida. Él quiere exhibir su poder y su amor en el milagro que esta mujer ha recibido. ¿Cuál es la intención de Jesús para hacer esto? Por último, no es mejor ya dejarla sola, ya sufrió mucho, ya sufrió el escarnio de la gente. Jesús no tiene un encuentro personal con alguien para simplemente dejarlo por ahí, suelto. Era también necesario que toda esta multitud que estaba a su alrededor fuera testigo de lo que Jesús ha hecho en la vida de esta mujer. Era necesario para sus discípulos, hermanos, para que escribieran en sus mentes, en sus corazones, la compasión que tenía Jesús por aquellos que estaban excluidos, aquellos que eran marginados. Y me pregunto si es la misma bondad que tenemos nosotros para con este tipo de personas. Dice que Él mira a su alrededor, pero no porque no supiera. Él es Dios, hermanos. Jesús va a hacer algo personal. Jesús le va a mostrar a todos los que le rodean
que así como Él tiene autoridad sobre el mar, así como Él tiene autoridad sobre la tempestad, así como tiene autoridad sobre todos los demonios, así como va a mostrar en la hija de Jairo, tiene autoridad sobre la muerte, Él también tiene autoridad para declarar limpio a aquellos que la misma ley declaraba inmundos. Él es aquel de quien las Escrituras dan testimonio. Él es aquel del cual Isaías dice que en Él fuimos sanados de toda inmundicia a causa del pecado. Él cargó con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros dolores. Él no puede ser contaminado por nada. El pecado no tiene poder sobre Él. No importa si esta mujer o cientos de mujeres con flujo de sangre lo hubieran tocado, Jesús no podía ser contaminado porque Él es más grande que todo. Él es mayor y más grande que el pecado. Él es el Santo, el Altísimo. Él es Dios hecho hombre. Y eso es exactamente lo que Él va a mostrar. Este pasaje de Jesús. La mujer no es el personaje principal. Es Jesús, su poder bondadoso y la manera como nos llama a una relación personal, lo que es enfático en este pasaje. Él va a mostrar que solo Él puede liberar al hombre de su miseria, de las consecuencias de su pecado. Pero no solo eso, porque Jesús es grandioso, hermano, de verdad. No solo nos libra del pecado y de las consecuencias eternas, de los cuales todo lo que hemos venido a la fe estamos conscientes, sino que además de eso, en el aquí y en el ahora, mientras aguardamos a que Él sea manifestado por segunda vez, mientras aguardamos en la consumación final de todos, nos da algo, hermanos, que hemos buscado incesantemente en los lugares equivocados, así como esta mujer que gastó todo buscando alivio de su maldad, y solo lo encontró en su encuentro con Jesús. No solo hay alivio para el dolor, no solo hay una restauración verdadera y completa, sino que Cristo nos da una identidad completamente nueva. Amén. Y eso es exactamente lo que necesitamos tú y yo para enfrentar la vida diaria. Porque solo en Él y porque estamos en Él podemos enfrentar la vida. Ahí donde hallamos una nueva identidad. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y una vez más Marcos nos muestra esa misma palabra que Él ya usó antes, la reacción de todos aquellos que eran testigos del poder de Jesús. Gran temor. Fobia en el original, ¿no? Temblando. Un gran temor que la hace temblar. Porque esta mujer había sido testigo de ese poder. Este no era un hombre cualquiera. No era por ahí un sanador ambulante. No era un milagrero. Ella había sido testigo de este gran poder y la gran esperanza que le daban testimonio las Escrituras. Este es el Mesías. Este es el que vendría y traería libertad a los oprimidos. Y esta emoción interna del miedo, estas sensaciones de miedo, de temor, mezclados con fe, la vemos en una reacción externa. Se inclinó, se postró, se lanzó a sus pies, así como lo hizo Jairo. Se postró, dice, y le dijo toda la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad le habría dicho ella a Jesús? ¿Solo la verdad que ella había sido quien tocó de su manto? O quizás Marcos se refiere a toda la verdad sobre su vida, su sufrimiento y cómo solo en Él había encontrado alivio. Quizás esta es la verdad a la que Marcos se refiere. Como cuando llegamos a los pies de Cristo y decimos: Señor, por tanto tiempo he vivido de esta manera. Por tanto tiempo he vivido para mí. Y he vivido solamente tratando de alimentar mis propias expectativas. Y he vivido en tus espaldas.
y he pecado en contra de ti, y recuerdo cada insolencia, cada rebeldía, cada transgresión en contra de ti, Señor, pero en ti he encontrado alivio, en ti he encontrado perdón de pecados. Quizás esa fue toda la verdad que la mujer le declaró. Creo que ella le confesó todo su dolor, sus años de sufrimiento y búsqueda incesante y sin resultado alguno. La desesperanza en la que vivía, el dolor de haberse sentido aislada, aún hasta de Dios mismo, y ahora Dios mismo viene al encuentro de ella. Amén. Es increíble, hermano. Y esta mujer, abandonada, desolada, en la que su identidad se encontraba solamente en el mal que la atormentaba, su identidad estaba en las circunstancias que la rodeaban. A esta mujer que estaba completamente desesperada, Jesús la llama hija. Hija. Y es así como Jesús muestra a todos. Es como que si le dice a todos los demás: ustedes ven a este hombre Jairo. Jairo estaba ahí todavía. Jairo estaría mordiéndose las uñas esperando a que él acaba con esta mujer para ir y que diga: no voy a gritar, hermano, está lista conmigo, ¿no? Pero es como que si el Señor le dice: venga todos, venga este hombre como ha robado por su hija, así y más yo amo a quienes vienen a mí en fe. Mira el gran cambio de circunstancias. Cómo esta historia comienza, un gran problema, y este problema se resuelve en Cristo. Una condición sin esperanza, ahora una identidad nueva, una restauración completa y una identidad en Cristo. No solo Él le ha resuelto el mal físico, el azote de esta mujer, sino que había un mal mayor. Esta mujer no pertenecía a nadie ni a nada. Era esclava de su sufrimiento. Pero ahora en Cristo ella recibe estas palabras de amor que nunca antes había sospechado que podía pasar. Ella ni en su más remota imaginación pensaba que por fin podía pertenecer o tener un sentido de pertenencia tan íntimo como ahora Jesús se lo deja ver. Que Dios mismo, hecho hombre, le dice hija. No solo la salvó y la rescató de su dolor, sino que le da ahora el sentido de pertenencia que tú y yo, hermanos, debemos de tener. ¿Por qué debemos de tener este sentido de pertenencia? Porque constantemente nuestro corazón nos empuja a buscar afuera y llenar nuestro corazón esos espacios vacíos que muchas veces surgen. Si no estamos recordando a quienes pertenecemos, nuestros corazones a cada momento nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas, a ver si podemos seguir llenando esos espacios vacíos que aún surgen en nuestro corazón. Pablo nos recuerda en la carta a los Colosenses, capítulo 2, porque toda la plenitud de la divinidad reside corporalmente en Cristo. Y ustedes y vosotros, nosotros, hemos sido hechos completos, perfectos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él estamos completos, hermanos. Lo mismo que esta mujer ya no necesitaría buscar afuera, fuera de Cristo, lo que solo en Cristo podía encontrar. Constantemente, hermanos, nos encontramos en situaciones similares. ¿Qué es lo que buscamos afuera? Aprobación. Buscamos chispazos de gozo, de alegría. Buscamos aceptación. Buscamos sentirnos necesarios. Buscamos todas estas cosas en situaciones que son transitorias y perecederas. ¿Solo para qué? Para darnos de cara que esto ocasiona dolor tras dolor, al igual que esta mujer, gastando todo lo que tenemos. Tal vez no en un sentido literal, monetario, como ella lo hizo, pero muchas veces gastamos todas nuestras fuerzas buscando llenar esos vacíos en nuestros corazones y no acudimos al único que, habiéndonos sacado de la muerte, nos llama hijos. Y ahora que hemos sido adoptados por medio de Cristo, hermanos,
Y ahora que somos aceptos en el amado, coherederos juntamente con Cristo, a Él podemos ir. ¿En qué cosas efímeras o pasajeras estamos poniendo nuestra esperanza que solo encontramos en Cristo? ¿En alguna relación? ¿En algún trabajo? Quizás en la buena reputación que tus hijos te pueden dar si son bien comportaditos. ¿En tus logros? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que invertimos tiempo, hermano, fuerza, energía, buscando solamente lo que podemos encontrar en Cristo? Solo ese reposo y ese descanso que Cristo ofrece. Eso solo tú lo sabes y yo lo sé. ¿Cuál es la resolución de Cristo al final del pasaje? Jesús le dice, vete en paz. Shalom. No, hermano, no soy judío. Pero es la palabra que se usa acá. La paz sea contigo. No una paz superficial, sino una paz real. Como Él mismo lo enseñara, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. No bajo el concepto del mundo de lo que es paz. Una paz momentánea. No, esta es la paz que Jesús trae a nuestra vida, que es de saber que hemos sido reconciliados con el Padre. Sed sanada de tu aflicción. Eres libre, le dice. Eres libre. Así nos ha hecho libres, hermanos, verdaderamente libres. Mis hermanos, nuestros corazones constantemente van a querer llevarnos a poner nuestra confianza en todo lo que pueda parecer atractivo. Y donde nuestro corazón va nuestro cuerpo. Pero debemos recordar lo que hemos recibido en Cristo. Debemos recordar que en Él hemos encontrado una restauración completa y que Él nos ha dado una identidad completamente nueva. Somos nuevas criaturas en Él y no malgastemos fuerza, ni energía, ni tiempo tratando de llenar esos espacios vacíos que constantemente aparecen en nuestro corazón con las cosas que son temporales. A los jóvenes, no traten de llenar su corazón con amistades, ni reputaciones, ni el sentido de aprobación que muchas veces surge en el corazón de ustedes. Sigamos corriendo hacia Cristo como lo hizo esta mujer, con toda confianza, sabiendo que Él es suficiente. Amén, hermano. Conozco muchas personas que todavía están buscando una solución superficial a su problema. Un problema que es del corazón. La enfermedad de esta mujer, que era real y física, nos deja ver ese aspecto espiritual. Que así como esta enfermedad que declaró a esta mujer inmunda, alejada de Dios, así somos nosotros por nuestra condición de pecado. Y puede haber gente aquí hoy, mira, quizás yo solo te veo hoy, pero debes pensar en esto. Quizás hay gente aquí hoy que podría estar buscando una solución externa para una condición del corazón. Y no vas a poder experimentar el descanso, ni el alivio, ni la paz que solo puedes hallar en Cristo Jesús. El saber cuando nos reconcilia con el Padre. Eso solo lo vas a encontrar en Él. El flujo de sangre de esta mujer cesó. No más. Pero hubo alguien que en sí derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Hubo alguien que como precio tuvo que derramar su sangre roja, preciosa, carmesí. El precio que pagó por el pecado de su pueblo. Él no contuvo su sangre, Él derramó toda su sangre por pecadores como tú y como yo. Que corriendo a Él en arrepentimiento y fe, pueden hallar perdón de pecados, ser restaurados, una relación real con Dios Padre por medio del Hijo. Deja de buscar solo lo que encontrarás en Cristo y por sus méritos. No busques en otro lado y no esperes hasta mañana, porque el mañana es incierto. ¿No sabes lo que va a pasar esta noche?
Y permítame terminar este sermón citando la letra de un himno que es uno de mis favoritos. Que mi camino se inunde de paz o que un mar de aflicción lo cubra. Cualquiera que sea mi destino, yo diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Ya sea que venga la prueba o me tiente Satán, no oscurece mi fe ni mi amor, porque Cristo entiende mis luchas y su sangre obrará en mi favor. Me alegra saber que Jesús me ha librado del yugo opresivo. Él quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Gloria al buen Salvador. La fe llegará a ser una gran realidad a medida que se vaya veloz la tiniebla. Jesús desciende con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Amén. Oremos. Amado Padre, la necesidad que tenemos de recordar la restauración completa y verdadera que hemos recibido de ti, Señor. Es algo que debe estar impresa en nuestra mente día a día. El reconocer, Señor, que ahora tenemos una identidad en tu Hijo Cristo y por la unión que gozamos en Él, es lo que nos permite vivir en este mundo, Señor, hasta el día que tú nos llames a tu presencia o vengas por nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Obra, Señor, libremente, según tus propósitos, según, Señor, tu voluntad, para con todos aquellos que hemos estado aquí. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a buscar Isaías 41, del 8 al 13. Isaías 41, del 8 al 13 dice lo siguiente: Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Por medio de este salmo, el Señor le dice a su pueblo, no temas, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré, porque eso es lo que necesitamos, somos débiles, pero Dios promete dar lo que solo Él sabe dar. En momentos de prueba y momentos de dificultad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Amén.
sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva